Entonces, en el taller de hoy vamos a resolver ejercicios de razón, proporciones. Nos vamos a centrar también en las funciones compuestas, GOF, FOF, en este caso una GOF. Hacer unas sumatorias y algunos conjuntos de dominio y recorrido y biyectividad. Vamos a partir con el de proporciones. Y para eso vamos a leer el enunciado. El enunciado es el siguiente. Dice, encuentra tres números que cumplen las siguientes propiedades. Entonces te dice que por favor tú encuentres tres números y se llega a las siguientes propiedades. La primera es que tengan esta siguiente razón. 2, 5, 7. Y la segunda regla es que si le restas 7 al segundo, se forma una PA, que es una progresión aritmética. Profe, Sí. ¿puede aceptar a una compañera que Dile, está esperando? dile que se salga y que vuelva a intentarlo, porque está hace como 5 minutos pegado todavía. Yo ya la Ya, saqué. gracias. Ya. Entonces, primero definamos los tres números. Puede ser x1, x2 y x3. Entonces definimos esos tres números. Y ahora que los tenemos definidos, vamos a aplicar el primer enunciado. Dice que ellos tienen exactamente la proporción, disculpen, 2, 5 y 7. ¿Qué significa que cumplan esta proporción? ¿Alguna idea? Que sean primos. No. Pero centrándote en lo que dice acá, que tienen esa razón. ¿Qué significa que tienen esa razón 2, 5, 7? ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de la... No sé, uno puede hablar 2x y al mismo tiempo otro puede haber 5x. Cuando uno No sé habla cómo de explicarlo. razón, cuando uno habla de razón, ejemplo, 2 es a 5, en el primer caso, los primeros dos que están acá, se refiere que si yo divido x1 dividido en x2, tienen que cumplir exactamente la razón 2 dividido 5. A eso se refiere que cumplen esa razón. Ahora, la segunda que yo podría hacer es los últimos dos números. Eso quiere decir que si yo divido x2, lo divido por x3, tienen que cumplir la razón 5 dividido 7. Y me falta una combinación más, que es la del primero con el último. Entonces me fijo en la razón, que sería 2, 7. 2 es a 7. Y digo que x1 dividido en x3, el primero con el último, es una razón de 2 es a 7. Eso me dice ese enunciado, el primero que está acá. Lo que me está diciendo el primer enunciado es que los números con el x1, el x2 y el x3 están a una razón de 2, 5 y 7. Ahora, del primer enunciado que escribí, del primer resultado, yo puedo despejar y dejar simplemente 5x1 es igual a 2x2. Del segundo, me llamamos este 2, tendría 7x2 es igual a 5x3. Tendría 2x3.
Entonces ahí yo tendría los de los tres enunciados, las tres ecuaciones. Aquí tengo el valor, tengo tres incógnitas y tengo tres ecuaciones y lo podría resolver. El problema es que si ustedes resuelven con estos tres enunciados, solamente van a cumplir estas condiciones, la de la razón. ¿Eso qué significa? Que lo más probable es que haya más de una combinación posible. No necesariamente una, puede ser más de una. Entonces, ahora hay que centrarse en la segunda condición, que sería la que se refiere a lo siguiente, que al segundo se le restan 7, se forma una progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? ¿Alguien sabe? Vamos a borrar algo mientras tanto, me contestan. ¿A qué se refiere con una progresión aritmética? ¿Alguna idea? ¿Alguien? Una progresión aritmética es cuando, vamos a poner esta solución acá, yo tengo números consecutivos, tengo un número y tengo su sucesor, y estos números se diferencian porque yo le sumo una constante al segundo. Eso quiere decir que si yo tengo el caso del 2, 5, 8, estos números tienen una progresión aritmética por el hecho que al siguiente le sumo 3. Entonces, si tengo el 2 más 3 me da 5 y al siguiente le vuelvo a sumar 3, se forma esta progresión. Y aritmética porque solamente es de una suma. Entonces, lo que me están diciendo es que al segundo término, si le resto 7, se forma una progresión aritmética. Eso se refiere a que si tengo x1, ya no es x2, sino que es x2 menos 7, y tengo al x3, estos números forman una progresión. Se refiere a que el x1 va a ser igual al x1, el primero es igual al primero, el segundo término de la progresión, que sería x2 menos 7, porque me dicen que le tengo que restar 7, va a ser igual al x1 más una constante, y el tercer término va a ser igual al anterior más una constante, o igual al primero más 2 veces esa constante. Eso es lo que me está diciendo las progresiones. Es el enunciado del segundo. Vuelvo a recalcar, nosotros ya resolvimos el primero, que eran que los números fuesen con una razón 2, 5, 7, y obtuvimos estas ecuaciones. Estas ecuaciones se pueden resolver porque son tres variables, y son tres variables y son tres ecuaciones, pero solamente van a resolver el primer enunciado, no te aseguran que resuelvan el segundo. Entonces ahora tienes que cumplir el segundo enunciado y para eso tienes que escribirlo matemáticamente, y tenemos que ahora calcular las ecuaciones. Para eso los vamos a centrar en resolver cada uno de estos relacionando tanto x3 con x1 o el x1 con el x2 y así sucesivamente. Si los fijamos, vamos a partir con el del x3, el último. x3 tiene una razón igual de x1 más 2 constantes, más 2 veces una constante. Es la ecuación que está acá, y lo voy a anotar con verde. x3 es igual a todo esto.
pesqué el último con el primer valor para encontrar una relación, que es la ecuación que tenemos acá. Ahora, si lo fijamos, en la parte que voy a poner con rosado, acá relaciona x1 y el x3. Entonces, tengo que buscar la misma proporción para poder combinar. Entonces, si yo tengo que 7x1 es igual a 2x3, yo lo que necesito es que aparezca ese factor de 7. Por lo tanto, esta ecuación verde la voy a multiplicar por 7 en todos los términos. ¿Por qué lo multiplico por 7? Porque ahora me aparece el término 7x1. Y como aparece el término 7x1, yo sé de la ecuación de acá, de esa ecuación, que 7x1 es igual a 2x3. Entonces me quedaría 7x3 es igual a 2x3 más 14c. Por lo tanto, me queda que 5x3 es igual a 14c. Ahí obtengo el x3, el primero de los términos, pero en relación a c. ¿Ya? Ahora, yo podría buscar otra relación. Para eso, podríamos fijarnos en la del x3 con el x2. Que ahora vamos a hacer esta relación. Voy a usar otro color. La del x3 con el segundo término. Voy de atrás a adelante. Ustedes pueden decidir si partir con el primero o partir con el segundo. Lo que estamos haciendo es buscar que los números cumplan tanto la primera condición como la segunda. Nosotros ya encontramos la primera condición, que es el de acá, esto. Pero si nosotros resolvemos este sistema, solamente va a cumplir la primera condición. Nosotros lo que necesitamos ahora es que cumpla también la segunda. Para eso, como una progresión aritmética, escribimos la ecuación de una progresión aritmética, la relación, que es esto. Y ahora tenemos que relacionar esta condición con la condición anterior. Tenemos que relacionar. Eso significa que tenemos que despejar una constante e ingresarla dentro de las otras condiciones. Ahí estamos anexando las condiciones. En el chat están diciendo que se perdieron y Sí, eso estoy explicando. Estoy haciendo el resumen todo de nuevo. Si se perdieron en algo más específico, tienen que decir dónde para poder saber yo dónde. Me perdí, no sé si se perdió desde el principio o desde el final. Ahora, ahí el Vicente dice, no, el José, ¿por qué puso 2×3 en la segunda fila? ¿Dónde dice 2×3? ¿Acá? Por si tienen la... Eh, 2x3 más 2g. No. o sea, Ah, ¿por qué yo puse creo que por con qué puse el G se término de acá? refiere a C. ¿Ese? Ese término, por eso tienen que pescar lo que estoy diciendo, aparece de acá. Lo voy a denotar con verde. Aquí me está diciendo, y aquí estoy anexando la condición anterior, me dice que 7x1 es igual a 2x3. Entonces, donde hay un 7x1, lo reemplazo por un 2x3.
Entonces, yo ya relacioné la última ecuación con la última ecuación de las dos condiciones, de la condición 1 y de la condición 2. Entonces, ahí está la relación. Y por medio de esa relación, yo ya pude obtener el primer resultado, el valor del x3, pero en relación a una constante. ¿De dónde sale esa constante? Porque una progresión aritmética. Las progresiones aritméticas te dicen que cuando tú tienes un número, el siguiente, que en este caso el siguiente es x2 menos 7, porque te lo dicen ahí, se resta 7, tiene que ser igual al primero, pero más una constante. El tercer número es igual al anterior, más una constante, o al anterior del anterior, más dos constantes. Es una progresión aritmética. Ahora, del segundo término, si consideramos ahora la relación del x3 del último con el penúltimo número, tendríamos la siguiente ecuación, que x3 es igual a x2 menos 7 más una constante. Eso sale de esta condición, del x3 que está acá arriba en naranjo, que es igual a todo esto. Como estoy relacionando esos dos números, ahora tengo que relacionar la condición x2, x3, que sería esta condición, la 2. Que está ahí. Que es todo esto ahora. Entonces, para relacionar el x2 tengo que multiplicarlo por 7, porque acá hay un 7 en el x2. Entonces, como tiene un 7, tendré que multiplicar a todos por 7, me queda 7x3 es igual a 7x2, 7, 7, 49, y 7 constante. Ahora yo sé que 7x2 es igual a 5x3 de la segunda ecuación que está en rosado acá. Entonces reemplazo y me quedaría 5x3 menos 49 más 7c. Y acá hay 7x3. Es para poder así despejar la variable. Entonces me queda que 2x3 es igual a menos 49 más 7c. Entonces aquí yo tengo otra ecuación. Ah, de ahí se reemplaza el 2x3, ¿cierto? ¿Ah? De ahí se reemplaza el 2x3. Podríamos reemplazar para obtener el valor de c. Acá, Ya. puede ser una forma, ¿no? Pero lo falta una ecuación, porque aquí ahora lo que dice el compañero es que se podría relacionar ese con ese y poder obtener el valor de c. De alguna forma. Se puede hacer, no habría problema. Sí. Sí, es que era como reemplazo porque el 7x1 es O igual a 2x3. podríamos despejar el c para obtener x3. No tiene sentido despejar c, porque c no es nuestra duda. C es solamente una constante aritmética, de progresión aritmética. Pero el x3 es sí más interesante. Podríamos despejarlo. Para poder despejar, pescamos esas dos ecuaciones que están en verde. La 5x3 igual a 14 y la 2x3 igual a menos 49 más 7c, y los preguntamos ahora, si yo quiero eliminar estos dos términos, el 14 y el 7, porque son los que llevan la constante, para eliminar la constante, uno tiene que ser múltiplo de otro. A lo que me refiero es que el 7, si yo multiplico por 2 al 7, obtengo el mismo número, 14. Entonces, si a toda esta ecuación yo la multiplico por 2 para obtener el 14, solamente la segunda ecuación, obtendría 2 por 2, 4, x3. Pero si
Menos 49 Para por 2. eliminar la constante, ¿no sería por -2? Es que yo resto después. Sí, es menos 2, Ya. pero yo hago el caso así. Sí, tienen que restar por menos 2. La idea es que si obtenemos esta ecuación que está acá, ahí, voy a borrar este valor. Ese ahí. Si ahora yo tengo estos valores, yo los puedo restar. Y aquí yo explico el por qué no multiplique por menos 2 tiros. Porque yo me fijo en estos términos. ¿Cuál es mayor? Hay veces que el de abajo va a ser mayor, entonces cuando yo hago la resta, así en mi forma lo hago al revés, hago de acá hacia acá. Significa que este es el negativo, para que me dé el resultado positivo. Cambio el orden de la fila, pongo la primera a segundo. Pero en este caso, como se mantiene el orden, me refiero a que el primer término, el 5x, es mucho mayor que esto. Si yo resto, porque uno puede restar así ecuaciones, me quedaría x3, el igual se mantiene, los 14 se van, y me queda menos con menos más, 49 por 2. Y ahí obtendría el x3. Pero esto es porque, vuelvo a decir, porque el primer término que está acá, el 5x, es mayor que 4. Si hubiera sido al revés, yo por eso no pongo el negativo inmediatamente, porque es redundante, tendrías que volver a poner un negativo. Tienes que fijarte también en el otro término, para ver quién resta a quién, para que te dé positivo y así te ahorráis un problema con el signo. Te ahorráis 2 pasos de uno. Ahora ese, ¿cuánto da 49 por 2? Me da 8, 50, 98. 98. Entonces obtenemos el primer resultado, que el x3 vale 98. Muy bien. Ahora habría que encontrar el valor de C. Una forma, ya aquí tenemos el resultado del tercer término. Ahora, si yo quisiera obtener el x2 o el x1, me basta con conocer C. ¿Por qué? Porque si yo conozco C, que es la variable acá, yo al tercer término, al último, al x3, que está acá, al x3, si al x3 yo le resto C, obtengo x2. Y si al x2 yo le resto la progresión aritmética, obtengo x1, porque es una progresión aritmética. Realmente no es x2, acuérdense, es x2 menos 7, porque te lo dice en el enunciado, es el segundo término menos 7, te lo dice acá. Se le resta 7 al segundo. Y ese es un factor importante a resolver, porque si no puede que se equivoque. Entonces veamos, ¿cómo calcular C? Lo podemos despejar de cualquiera de estas dos ecuaciones. De esta ecuación que está acá, porque ya tenemos el valor de x3, o podemos despejarla de esta ecuación y también obtendríamos exactamente el mismo resultado. La primera es más fácil, 5x, 14c. Entonces los vamos para abajo y vamos a usar la ecuación 5x3 igual a 14c. Vamos a ver si está bien. Tienen que verificar que escribieron bien la ecuación. ¿Dónde está? Más arriba. Ahí está. 5x3 igual a 14c. Entonces, yo ya sé que el x3 es igual a 98. Entonces, si yo despejo c, me quedaría que c es igual a 5 por x3 partido en 14. 5 por 98 dividido en 14. Y calculadora, ¿cuánto me daría eso? Vamos a buscar. 5 por 98 dividido Da en 35. 35. Entonces el C vale 35. Esta es la constante aritmética. Entonces, como es la constante aritmética, quiere decir que yo al número 98, que es el segundo, el tercero, disculpen, si yo le resto 35,
obtendría el segundo término. El segundo término es x2 menos 7. No es x2, vuelvo a decir. Es x2 menos 7, porque te lo hice el enunciado. Y eso me daría 98 menos 35. Que eso me estaría dando... Ah, y más 7. Tengo que pasar para otro lado. Más 7. Entonces me quedaría 98 menos 35 más 7. Y eso da 70, ¿no? El x2 es 70. Y si vuelvo a restar ahora, si al x, si ahora al segundo término, el segundo término de la progresión aritmética es x2 menos 7, no es x2, es x2 menos 7. Entonces me quedaría, si yo al 63 le resto los 35 para seguir la progresión, obtendría el x1. Entonces el x1 tendría que ser 28. Estos números cumplen la progresión aritmética. Basta con sumar. Si yo le sumo al 28, le sumo 35, obtengo 70, 63. Y si al 63 yo le sumo 35, obtengo 98. Entonces todo bien, cumple la progresión aritmética. Ahora tendría que corroborar que cumple la primera enunciado, que es la de las razones. Entonces yo tendría que dividir x1, dividirlo en x2, 28 dividido en 70, no, sí, en 70, porque ahora es x2. Y verificar que eso sea exactamente igual que la razón, que estaba arriba, 2 es a 5. Entonces tengo que verificar que eso es 2 dividido en 5. Tiene que dar, va a dar lo mismo. Y la segunda, que x1 dividido en x3. Y es 2 dividido en 7, parece. Vamos a ver. Vamos a ver un poco para arriba, disculpen. Sí, 2 hacia 7. Entonces tengo que corroborar que 2 hacia 7 es exactamente igual que los valores de x1, que sería 28, y el valor de x3, que era 98. Si no me equivoco. Y el último sería el del x2 dividido en x3, que era la razón 5, 7. 5 es a 7. Y yo tengo que corroborar que eso sea igual a 70 dividido en 98. Si dan exactamente iguales, entonces ya cumplí el enunciado. Entonces, este problema, les vuelvo a recalcar siempre en todos los problemas, no es que tengan que aprenderse el problema de memoria o cómo hacer este problema, porque te cambian un enunciado, una condición y tienes que hacer otra cosa. Lo importante que hay que rescatar de este problema es que te dice que tiene que cumplir dos condiciones. Lo voy a aquí. Tiene que cumplir dos condiciones. Entonces, como tiene que cumplir estas dos, lo que tienes que hacer es escribir la primera condición y tienes que saber, eso ya después parte de usted, reconocer qué propiedad tiene la razón. Entonces, esa propiedad, en este caso, era escribir esta ecuación. Tienes que escribir siempre ecuaciones. Pero aquí cae la mitad de la gente, porque dice, tengo tres variables, tres ecuaciones, la puedo resolver, y la resuelve. Pero solamente va a cumplir la primera, porque resolvieron la primera. Tienen que resolver la segunda, escribir las ecuaciones, y intersectar las dos, hacer que una variable entre dentro de la otra. Porque es la única forma que ustedes anexan esas dos condiciones, que yo pesque una solución como lo hicimos recién, porque pescamos las de los cuadrados que estaban acá, pescamos estas, y las hicimos con propiedades matemáticas, las ingresamos a estas.
y por medio de eso tuvimos los resultados. Ese procedimiento es lo más fácil, ¿sí? Pero la gente como que no entiende eso. Eso es lo que tienen que preocuparse. Es escribir las condiciones y después que tenga todas las condiciones, hacer por medio de álgebra, obtener uno de los resultados y anexarlo al siguiente, reemplazar variables por medio de las otras ecuaciones. Y después ya es multiplicar, sumar, restar, dividir, hasta que podamos despejar una variable. Y al medio que despejamos una variable, como lo hicimos recién, podemos empezar a despejar las otras variables. Este no es la única forma por si acaso. Uno puede hacerlo al revés, resolver primero las condiciones del 1, reemplazando las 2. O no usar las últimas ecuaciones, sino que la segunda la primera. Tendrían que llegar exactamente a lo mismo. No hay no sé cuál es más largo o más corto, pero todos si lo hacen bien van a ser correctos. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Es que llegué un poco tarde porque no me podía conectar. Pero esa tabla donde salen 5x1 igual a 2x2, todo eso, ¿cómo lo planteó? Por No la, alcancé a ver. por la primera condición, la que está acá en verde. La primera condición me dice que tienen una razón de 2 es a 5 es a 7. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces me dice que el primer término, el segundo término y el tercer término tienen exactamente esa proporción. ¿Qué se refiere a que tengan esa proporción? Que si yo divido x1 a x2, tiene que ser lo mismo que 2 dividido en 5. ¿Sí o no? Ah, ya, ya. De ahí obtengo la primera. Ah, ok. Después juego con esos dos. x2 dividido en x3 es lo mismo que 5 dividido en 7, que es la segunda. ¿Sí o no? ¿Sí? Y la Sí, tercera es tomar el primer valor y el último. x1 Ya, profe. dividido en x3 es la misma proporción que 2 es a 7. Ya, gracias. Y ahí despejo y obtengo las primeras ecuaciones. Pero es porque se tienen que saber las condiciones de las razones. Mucha gente como que cayó al principio por eso. No entendía muy bien las razones. Las razones son proporciones. El primero dividido por el segundo es igual a cierta proporción. Ya, muy bien. Ahora centrémonos en... Voy a borrar esto. En el más difícil. O no, no era el más difícil. El siguiente, el 3. Vamos a ver. Ah, no, una cosa. Ya. Funciones compuestas. ¿Cómo están con funciones? Bien. Ojalá. Porque son compuestas. Y son funciones que están más encima por tramos. Ya. Primero, como resumen de una función for. Yo cuando tengo una función, es una representación mental, abstracta, no existen las funciones, ¿sí o no? En la vida real nunca han visto una función en la calle. Estas funciones se alimentan de números, que son las variables, ¿sí o no? El 2, el 3, y dan como resultado otros números. Eso es una función, es súper fácil. Si se alimenta del 2, me genera el 5. Si el 3, me da, no sé, el 6. ¿Qué está haciendo la función en este caso con los números? Le suma 3 a cada término. Bien. Entonces, esta función a cada número que no conozco le suma 3. Y esa es la función f. Esta función se alimenta de números y da como resultado otros números. Para cada uno tiene una diferencia de 3. Ahora, nosotros en matemática representamos qué forma tiene para poder saber si crece, decrece, para obtener información. En el primer eje, en la parte horizontal, se pone lo que yo le doy, y en la segunda se pone f de x. Pero como f de x es muy largo de poner, se pone y. Entonces, f de x, esto significa que la función f se alimenta de variables x, de solamente x. Es igual a y. Es para poner el y ahí arriba.
Entonces, si yo empiezo a reemplazar, ejemplo, como lo hicimos recién, en el 2, yo tendría como resultado 1, 2, 3, 4, 5. Intersecto esas dos líneas imaginarias y obtengo el primer punto. Después, si le doy el 3, obtengo el 6. Y como tengo dos puntitos, yo ya podría hacer una recta. Y tengo esa función. La grafiqué. ¿Todo bien? Sí. Esas son funciones. Ya lo habíamos visto, o ustedes lo vieron con los profesores. No pueden hacer funciones compuestas si no entienden el concepto de función. ¿Por qué? Ahora vamos a hablar de las funciones compuestas. Una función, ejemplo, FOC, se refiere que ahora f no se alimenta de x, se alimenta de otras funciones. Y esas funciones se alimentan de x. A lo que se refiere es que si yo tengo una función g de x, que se alimenta de x, acá tengo la función g de x, yo, por cada valor que le doy de x, me da como resultado un valor de y, es lo que hablamos recién. Y estos valores de y son los que alimentan a la función f. Entonces, estas que eran los naranjas, y que la flecha está ahí puesta mal, esto es lo que alimenta a la nueva función. Puede ser así la función. Y me da resultados u otros valores nuevos de f de x. Entonces, como girar la cabecita, como que yo no tengo los variables y me interesa de la primera función los valores del recorrido, tengo el dominio de g, me interesa el recorrido de g porque ese recorrido que es el naranja es el dominio del f. ¿Se entendió? ¿O alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Ya. Ahora, exactamente, este dibujo es el procedimiento que tenemos que hacer. ¿Qué es lo primero que hay que hacer primero entonces? Lo primero que hay que hacer es obtener la función que está más adentro, porque es la única forma de yo obtener el recorrido. Y después que obtenga el recorrido, me fijo en la segunda, que está más afuera. No se puede hacer de otra forma. Entonces, fíjense en la función. En este caso no es una FOC, sino que es una GOF. Significa que la G se alimenta de F y F se alimenta de X. Entonces, grafiquemos f de x. F de x, porque ahí está, y ahí está f de x. Para números mayores que 1, entonces para mayores que 1, tengo una función de raíz menos 1. La función raíz de x, por si acaso, si no la conocían, es una función que parte en 0 y es así. Si ahora yo le resto menos 1, eso quiere decir que cuando valga 0 el x, la función se trasladó hacia abajo. Justo el punto, este puntito que se hace 0, es justo en 1, porque raíz de x menos 1 me da 0 en 1. Entonces la función parte de ahí, y es así, es como una raíz. ¿Todo bien? Ahora, para números menores que 1, menores iguales que 1, tengo una función lineal de la forma 3x más 7. La función 3x parte por 0 y el más 7 la desplaza 7 espacios hacia arriba. Entonces, por acá está el 7 y tiene que ser una ecuación más o menos por así. Ahí. Yo les recomiendo siempre dibujar las funciones porque así las van practicando. Igual te van a hacer graficar funciones, entonces vamos matando pájaros de un tiro. Ya.
y acá está el eje 1. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Entonces, ya resolvimos la primera parte. La primera parte, el dominio, son todos los reales, porque miren, toma todos los números. Sí, ese gráfico está bien, de la raíz. ¿Qué cosa? El gráfico de la raíz. ¿Qué pasa con A el ver, eje? Tenía que estar un espacio hacia abajo, la raíz, eso por mismo. el menos. Sí, pues, Y si lo está toma corrida mayores así, de- Ah, en 0, ya. pero la función dice que parte en 1, Ya, entendí. ¿sí o no? Sí, Fíjense que si tienen toda la razón, la función parte así, es así la función. Pero me dice que parte desde 1, entonces yo maté esos términos. Ahí. Ya, entonces tenemos el dominio y tenemos el recorrido, que es esto, que está acá y está acá. Muy bien. Ahora fíjense en la función g y fíjense en el recorrido. Aquí, después que resuelven la primera, se tienen que fijar en el recorrido. ¿El recorrido qué me dice? ¿Cuál es el número que separa el recorrido? Porque es una función por parte, entonces está separada. ¿Cuál es el número que separa este recorrido? El -1, ¿sí o no? Porque hay un número, hay una función para mayores que -1 y otra función para menores que -1. Entonces, acá, el -1, yo tengo que hacer un antes y un después. Fijarme, ¿qué función está dentro de los menores que -1 y qué función está mayor que los mayores que -1? Vuelvo a decir, este recorrido, este dominio, disculpen, este dominio es el recorrido de f de x. Por eso me estoy preocupándome ahora de este eje, del recorrido de f de x, porque este -1 es el que va a diferenciar a la función g. Pregunta, ¿qué función de f de x, qué función de f de x está en el recorrido para valores menores que -1? ¿Qué función? ¿Cuál de estas dos? El ¿Esa o esta? 3x más 7. 3x más 7. Bien, entonces, lo primero, como primer paso, tenemos que para funciones que están acá en la g menores que -1, que son de la forma 6x menos 3, este x yo lo tengo que cambiar por una función. Y esa función es lo que me muestra el gráfico, que es esta parte, esto que está acá. Y esa función le corresponde a 3x más 7. Entonces, donde había un x, pongo 3x más 7. Menos 3. Ahí tengo la primera parte de la función compuesta. Y ahora tengo que hacer el dominio. El dominio me dice que son para menores que -1. Pero esos son el recorrido de la función f. ¿Qué números me da como resultado menores que -1? Entonces yo acá, en el gráfico que habíamos hecho, tengo que preguntarme este punto, porque esos son los valores de x que van a ser menores que -1 en el recorrido. ¿Qué valor tiene ese x que está ahí? ¿Qué valor tiene ese x? Y ese x tendría que reemplazar para que me dé -1. ¿Cuánto tendría que ser para que me dé -1? ¿Qué valor tiene que tener el 3x más 7 para que me dé -1 el x? Entonces me pregunto, ¿qué valor tiene que tener 3x más 7 para que me dé -1? Y ahí despejo, sería -8 partido en 3. Entonces, este x es
este punto, que desde ese punto empieza a generarse el recorrido menor que menos 1, que es el dominio de la función g. Entonces, si escribimos todo bien, la función gof va a tener como primera función la función 6, 3x más 7 menos 3. Y voy a pasar todo esto para arriba porque me molesta. Donde el x tiene que ser menor que menos 8 tercios. Ahora tengo que preocuparme del igual, si tiene que ser el menor igual. Me fijo acá. Me fijo en el dominio. Pone un igual. Y acá también hay un igual, entonces no hay problema. Se refiere a exactamente ese número. Tiene que ser menor o igual que menos 8 tercios. ¿Alguna duda hasta acá? Díganme las tiro si es que no entendieron algo, porque es la primera. Hicimos solamente esta zona. ¿Por qué sería x menor o igual a 8 tercios? Ya. Porque, fíjate en la g de x. La g de x, para que funcione esta función, ¿el x cuánto tiene que valer? Menos 1, ¿sí o no? Menores que menos 1. Sí, sí, sí. Ya. ¿Qué números es el dominio, pero es el recorrido de la primera función? Ujú. ¿Qué valor tiene que tener como mínimo el x para que te dé menores que menos 1? Ah, el menos 8 tercios. El menos 8 tercios, ¿sí o no? Ujú. Entonces, ese es el x. Tú cuando haces una función compuesta, mira, voy a borrar acá. Cuando tú haces una función compuesta, vamos a borrar acá todo. Tú escribes la función que sea, tú escribes funciones, bla, 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 y escribes el dominio, pero expresado en x. X mayor que algo, menor que algo, pero x. Entonces, tú tienes que escribir la función compuesta, pero en función de x, y para eso tienes que volver a la primera función. Es como hacer insecciones, es como entrar primero, pescar el dominio de esta función, de la g de x, entender que ese es el recorrido de la f de x, y por medio de ese recorrido saber cuál es el dominio de ese recorrido, que generó ese recorrido. Entonces, para números menores que menos 8 tercios, fíjense en la función, para números menores que menos 8 tercios, tengo todo este recorrido hacia abajo, porque es la única función. Y esos valores, su recorrido parte de menos 1 al infinito negativo, que son exactamente el dominio de la primera función de g. Ahora, tenemos la primera parte. La vamos a pintar de verde para recordarnos que ya tenemos esta zona. Ahora nos falta la zona de arriba, ¿sí o no? Voy a borrar acá, porque no tengo más espacio, esta ecuación. Y ahora me pregunto, ¿qué función está en la zona que me falta para números mayores que menos 1 en el recorrido? ¿Qué funciones hay para mayores que menos 1? Hay dos. Hay dos funciones. Está primero, y la voy a poner con café, está esta parte, que ya conocemos que es la lineal, y tenemos esta otra función, ¿sí o no? Entonces hay que hacer una primero y después las otras. Hacer exactamente lo que hicimos con el menores que menos 1, pero ahora mayores que 1. Para eso, la función g de x, que son mayores que menos 1, en este caso ahora,
es la función raíz de x más 1. Esa es la función g, ¿sí o no? Para números mayores que menos 1. Se tienen que fijar en el recorrido, por si acaso, acuérdense. Se tienen que fijar en el recorrido de esto, que es acá. Este es el recorrido. Aquí se separa las funciones, en este punto, en menos 1. En ese punto hay un antes y un después en el recorrido. Ahora, lo que voy a hacer, que para esa función voy a pescar primero la función lineal. Eso quiere decir que ahora esto lo voy a reemplazar, donde hay un x, voy a reemplazarlo por la función f, que es la función lineal 3x más 7, y todo eso más 1. ¿Se entendió? Estoy reemplazando las funciones, las variables x por f, porque así funciona la función gof. La función gof no se alimenta de x, se alimenta de f. Entonces todos los x los reemplazo por la función que quiero reemplazar, que está ahí. Eso es lo más fácil, eso es obtener la segunda ecuación. Entonces yo ya tengo la segunda ecuación. Voy a escribirla acá porque había perdido la primera. Entonces la función gof, la primera ecuación, ¿cuánto me daba? Si yo reemplazaba, me daba 6, 3x más 7, menos 3, y todo eso para x menores iguales que menos 8 tercios. Ahora tengo la segunda ecuación, que es esta nueva, raíz de 3x más 7 más 1, y tengo que sacar el dominio de esa función. Entonces, tengo que preguntarme cuál es el dominio que genera esa ecuación, esa línea recta. Que me refiero, la voy a poner con naranja, a esta que está acá. Voy a borrar esto que ahí. A ese naranja. Me tengo que preguntar cuál es el dominio de eso. Y el dominio de eso se ve que va desde menos 8 tercios hasta 1. Por eso es tan importante dibujar esto. ¿Por qué elige el de 3x más 7? Porque es la primera ecuación que partí. Después tengo que hacer la siguiente. Ustedes tienen que escoger con cuál partir. O con la raíz de... Son dos funciones que hay acá. Hay dos funciones. Voy a borrar acá porque... Hay dos funciones que están para mayores que menos 1. Hay dos funciones que cumplen todo este recorrido. Está la lineal, pero en un cierto tramo, y está la de la raíz. Y les vuelvo a decir, tienen que hacerlo para los dos, pero tienen que partir con una primero. Entonces yo partí con la de la lineal. Reemplacé para números, y lo voy a poner con azul, en la función g. Para números mayores que menos 1, reemplacé primero con esta ecuación, porque esa ecuación está dentro de ese dominio también, que es todo esto, es toda esta parte celeste. Y esa parte celeste también cumple que da como recorrido mayores que menos 1. Por eso reemplacé primero esa. Con eso obtengo esta ecuación, pero tengo que fijarme qué dominio genera eso. Y es para números, y voy a escribir acá el dominio, que van entre mayores que menos 8 tercios, estrictamente mayor porque el otro ya es el igual, el anterior, hasta 1. ¿Y cómo yo sé hasta 1? Porque acá está el valor de 1, lo habíamos puesto en esa línea que estaba ahí, 1. Ahora tengo que hacer la última ecuación, que es la café. La vamos a pintar de verde ahora. Esta función también cumple que su recorrido está dentro de la función g como mayores que menos 1. Entonces, cumple esta función, donde lo que está el paréntesis tengo que reemplazar ahora, y poner la función raíz de x menos 1.
porque ahora me estoy preocupando de la verde. Y la verde es esta, esa. Y esa función compuesta tiene como dominio todo esta zona, que serían para x mayores que 1. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Una consulta Sí. sobre el tema de las funciones. O sea, nosotros reemplazamos los f que cumplan con la función g. O sea que, por Sí. ejemplo, usted hizo el tema de 3x más 5, digo más 7, Sí. y como cumplía la restricción digamos la restricción de que puede ser mayor o igual a, no, mayor a menos 1, como Sí. también puede ser menor o igual a menos 1. Sí, porque te lo Pero, dice la última función. pero en cambio con la raíz tendría que cumplir que sea solamente mayor que menos 1. Sí, porque la raíz está solamente en esa zona, mayores que menos 1. Ya, o sea, ya Mire, la raíz no voy a puede dar ser de la otra. voy a hacer otro ejemplo un poco más sencillo para solamente entender ese concepto. Voy a borrar acá. Y vamos a hacer una función rápida, así solamente para analizar, no la vamos a desarrollar. Imaginemos que tengo una función compuesta por parte. Una lineal x para x mayor o igual que 0. Y una función que va a ser x más 1 para x menores que 0. Y la función g va a ser x cuadrado para x, déjenme pensarlo bien para que salga el ejemplo, para x mayores igual que 0 y x para x menores que 0. Entonces, miren el procedimiento, tenemos esa función. Yo lo que les digo que tienen que hacer es dibujar sí o sí la primera función. Y no he dicho qué vamos a hacer. Vamos a hacer una FOC ahora. Entonces, la f no se alimenta de variables, se alimenta de g. Entonces, ¿cuál es la función que está más adentro? La g. Esa es la función que tenemos que dibujar. Dibujemos la función g. Entonces, la función g... y para que resulte, disculpen, para que resulte lo que quiero que se intersecten, tengo que hacer una COF. Yo estaba pensando como una COF. Entonces, tengo la g de x se alimenta de f. Entonces la que tengo que dibujar es el alimento, es la primera, la que está dentro de la función compuesta, que en este caso es f. Va a ser una ecuación lineal para mayores que 0 y va a ser otra ecuación lineal pero en más 1 para menores que 0, algo así. ¿Sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo? Tienen que aprender a graficar funciones, porque si no aprenden no les va a salir las funciones compuestas. Ya, tenemos esa función, la f de x, que está por parte. Ahora, lo que me dice es la función g es que su dominio se separa en un cierto número, puede ser más de 1, puede ser 2, pero en este caso de 0. Entonces, en 0, pero en el recorrido, en 0, en el recorrido, hay una diferencia entre una zona y otra zona, que me lo marcó el recorrido de la función g. Entonces yo me tengo que preguntar en la primera zona, pongámosle el número. Esta va a ser la zona 1 y esta va a ser la zona 2. En la zona 1, ¿qué función de la f está? ¿Qué funciones hay? Solamente una.
¿Sí o no? Que es el ¿Cuál? x más 1. Entonces, en la función compuesta gof, voy a tener como primera solución, aquí da lo mismo cuál zona parten, yo parto como la más simple, que tiene menos ecuaciones. Entonces yo me digo que en la zona 1, para números menores que 0, que es esta por si acaso, en verde, para números menores que 0, la función ya no la voy a escribir como x, sino que el x lo reemplazo por una función, y esa función es x más 1. Y me pregunto, en esa zona, esta función x más 1, que es todo esto verde, ¿desde dónde parte? ¿Cuál es su dominio? Su dominio X parte menor a 0. desde este punto hacia acá, ¿sí o no? Entonces tengo que encontrar ese valor, no lo conozco, a. Entonces va a ser x menores que a. Después me pregunto en la segunda zona. En la segunda zona hay dos funciones ahora. Entonces voy barriendo, pues ya barrí todo esto, ahora tengo que barrer esto. Entonces me queda esta función. Esa función es para el recorrido mayor que 0, que la voy a poner con rojo. Es para esta función. Disculpa. Es para esta función. Entonces la escribo. Ya no va a ser x cuadrado, es algo al cuadrado. Y esa función le corresponde el x más 1. Y esa tiene como dominio entre a y 0. ¿Sí o no? Y ahora me falta el último. Este pedazo, que sería para la función, la última, que sería para la función cuadrada, porque está en el dominio de los mayores que 0, en la función g, pero ya no es la función x más 1, sino que es la función x, esta. Y obtengo, y ahí calculé la función FOC. ¿Se entendió o no? Entonces se dan cuenta que es un procedimiento. Tengo que dibujar la función que alimenta a la otra función primero y preocuparme primero dónde están los dominios en los recorridos. Entonces, de nuevo. Es que en el GOF, donde dice x más 1 al cuadrado, ¿Sí? ¿de dónde sale ese x más 1 al cuadrado? Porque, mira, voy a poner con... que ya no tengo más colores, café. Ya. Fíjate que yo partí desde el menos infinito hasta este punto, ¿sí o no? Barrí esta zona. Ahora, la siguiente zona que me queda por barrer es esta función que está acá. ¿Qué función es esa? Ya. Es x más 1, ¿sí o no? Ah, sí, sí, sí. Ya. Y el x más 1, esa parte de la función, ¿en qué zona está de g? ¿En los mayores que 0 o en los menores que 0? No, las mayores que 0. Entonces, como es mayor que 0, tiene que estar al cuadrado, ¿sí o no? Y ahí te queda eso. Y después, barro la última zona que me falta. Que esa función es la función x, ¿sí o no? De f. Esto. ¿Y esa función en qué zona se encuentra de g? En la x cuadrado. Entonces se pone x cuadrado. Y gracias. Les recomiendo igual que vuelvan a ver el video y si vuelven a tener un problema, mira, si tampoco espero que se entienda a la primera, se están estudiando. Entonces yo recomiendo que vean el video, lo pausen, vean paso a paso, escuchen lo que vuelvo a decir, porque lo puedo volver a explicar y es ver de nuevo el video, el mismo diálogo. Y si aún así tienen problemas, me lo dicen en la próxima clase y por lo menos me puedo parar a de nuevo explicar esto. ¿Ya? No es fácil, las funciones compuestas es uno de los más difíciles que hay. No tan difícil como esto. Chin, chin. Vamos a hacer esta. Calculen la siguiente suma, todavía nos quedan 20 minutos. Sumatoria. ¿Van bien en sumatoria?
Por si acaso no se preocupe, los ejercicios de taller siempre los coordinadores lo ponen un poco difícil para que se den cuenta de que no han estudiado y que tienen que estudiar más. Esa es la moraleja de los talleres. Igual repasa. Entonces tenemos una sumatoria. Tenemos una sumatoria de esta cosa fea, horrible, pero no hay que preocuparse, porque hay que saberse las propiedades de sumatorias. A ver. Ya. ¿Qué es lo que observan ahí? Ven algo, ven como... No se centren en el todo, no se centren en todo este paréntesis, no se centren. Vean que dentro de este paréntesis hay cosas que son distintas. ¿Me pueden decir qué cosas son distintas? O sea, es que puede ser la sumatoria de la primera fracción. Primero tenemos una fracción, muy bien, eso, tenemos una fracción. Después, ¿qué tenemos? Kx1 por ¿Y cómo se llama kx eso? más 2. Polinomio. Polinomio. ¿Y después qué tenemos? Otra fracción. No, potencia. O sea, la Está elevado acá. potencia. Entonces, esta sumatoria la podemos separar como una sumatoria de una fracción más la sumatoria de un polinomio más una sumatoria de una potencia, ¿sí o no? Entonces, la de la fracción, partamos por el 1 partido en k menos 1 más raíz de k. Eso yo lo puedo arreglar. Lo puedo hacer que sea más amigable. 1 partido en la raíz de k. Nunca en la parte del denominador tienen que haber raíz. Ya. Hay que tratar de eliminarlo. Se tiene que multiplicar por racionalizar. Por la misma, pero con valor negativo. En vez de sumar, restar. Porque ese valor negativo va a hacer que se eliminen las raíces. Entonces, si yo multiplico, me quedaría k menos 1 menos k arriba. Y abajo me queda este término por este término, me queda al cuadrado. Y no me queda en valor absoluto porque están en raíz. Es la raíz de un número. El cuadrado de una raíz, eso es positivo siempre, porque la raíz tiene que ser positiva, que es distinto a decir la raíz de un número al cuadrado. Eso es valor absoluto, porque yo no sé si el número que está dentro del cuadrado es positivo o negativo. Es un error que comete la gente. Pero como yo sé que esto es raíz, yo puedo decir que es x menos 1. Los signos opuestos se van, los términos, el k raíz de k por raíz de k menos 1, y me sobrevive el k, el cuadrado, el último término. Eso me da como resultado, cambio el signo porque acá hay un menos 1, el único que sobrevive, entonces cambio el orden de las raíces, y me queda esta, ¿sí o no? Resuélvanlo y me van diciendo si les da o no les da. Mientras tanto voy a borrar acá. Disculpa, perdona, me distraje un segundo. ¿Qué hiciste en la última igualdad? La resolví. Entonces, en esta, llegaste a eso, pero llegaste a eso, ¿no es cierto? Sí. Ya, pues te queda un menos 1 nomás, ¿sí o no? ¿Ya? Ya, y entonces como es un menos 1, cambia los signos de los de arriba. Ya. Y como cambia el signo de los de arriba, te queda el primer término. ¿Pero eliminarías lo de abajo? ¿Ah? O sea, es que omitirías lo de abajo. Los en el K se van, negativo te sale que si lo de arriba lo multiplicas por menos 1, te va a quedar la raíz de k positiva y el raíz de k menos 1 negativa. Ya, abajo, mira, voy a hacer el paso. Te queda menos 1 partido en k menos 1 menos k, ¿sí o no? Los k se van porque te queda un k menos k y te sale el menos 1. Ah, ya lo entendí, bro. Ya. Entonces, tengo que la sumatoria, en la primera parte me queda un k menos 1, ¿sí o no?
Todo eso se convirtió en eso. Y vamos a hacer la sumatoria inmediatamente, porque así logramos tiempo. ¿Cómo podemos resolver esa sumatoria? Para eso, tenemos que entender qué significa una sumatoria. Para el primer término, voy a obtener un k menos k menos 1. A todo esto yo lo tengo que sumar el siguiente término, que va a ser más 1, que va a ser un k más 1 menos un k menos 1 más 1, que me daría un k. Le tengo que sumar un tercer término, que sería un k más 2 menos un k más 1. A todos los voy sumando en uno. Y así voy a seguir hasta obtener el último 2. El k más n menos 1 menos k más n menos 2, porque acuérdense que el otro tiene un menos 1, más raíz de k más n menos raíz de k más n menos 1. Estuve desarrollando la sumatoria. Eso es lo que estoy haciendo. Es como, ¿qué significa sumar? Yo sumo el primero, después le sumo un más 1, un más 3, hasta llegar hasta n. Si se dan cuenta, es sumatoria. Eso quiere decir que este término se va con este, porque hay un signo menos. Este término se va con ese. Y después, así voy sucesivamente. Entonces, el primer término se va con el segundo. El primer término se va con el siguiente del segundo. Este término tendrá que irse con 1. Y así sucesivamente. Este término se va con este. Y ese término se tuvo que haber ido con otro anterior que estaba antes de él. Esta sumatoria se le llama la telescópica, porque toda esa suma solamente, y de aquí viene el término que realmente es un catalejo, es como si yo tuviera una función demasiado grande, una sumatoria de muchos términos, y los comprimo a una cosa más pequeña, el último con el primero. Es como los catalejos de los piratas, es por donde ellos veían. Que si se dan cuenta, cuando tú lo podís como comprimir. Partir de extenderlo a tomar los últimos términos, el primero y el último. Por eso le llaman la telescopio, porque era como la gente piensa que es un telescopio, realmente era un catalejo. Entonces, sobreviven 2 términos solamente. ¿Sí o no? Van a sobrevivir en esta sumatoria, van a sobrevivir solamente el término k más n y el k menos 1. Entonces ahí tengo la primera sumatoria. Entonces tengo que saber cuánto vale n y cuánto vale k. Pero ahí obtengo los valores, k igual a 3 y el n igual a 8. Entonces no hay problema. Ahí está. Para saber estos valores de k, me fijo que k es 3 y para saberme el valor de n, tengo que saber que es 80. Entonces ahí reemplazo y obtengo el resultado. Tengo la primera, la naranja. Esto es el resultado de la primera que hicimos, una telescópica. Estaba escondida, era una telescópica. Ahora centrémonos en el morado. En la relación k más 1 por k más 2. ¿Alguna duda con la primera parte? ¿O no? ¿Todo bien? ¿Me entendieron? ¿Sí? Ya. Esto es una sumatoria. ¿Pero qué le enseñaron de los factores? ¿Qué tendrían que hacer acá? Es un polinomio, ¿sí o no? Entonces escriben el polinomio. ¿Cuánto me daría el polinomio? X cuadrado más 3k más 3, ¿sí o no? Ah, por 2, disculpa. 2. Ahí. Entonces todo eso se está sumando. Y la regla de la sumatoria me dice que lo puedo hacer por separado.
¿Sí o no? Esta sumatoria se la saben, la del K cuadrado. Aquí, ¿cuál es el resultado de esa sumatoria? De una sumatoria de x cuadrado, por llamarlo, de k cuadrado. Para resolverlo, tendríamos que aplicar el concepto de progresión aritmética. Lo tuvieron que haber visto en clase. La progresión aritmética, como habíamos hablado, de ejemplo, la más sencilla, vamos a ponerle aquí S como suma, una suma. Van a ser números de 1 en 1, la más sencilla. 0 más 1 más 2 más bla, 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 n menos 1 hasta n. La sumatoria. Y esa sumatoria yo la puedo escribir al revés también. Como n más n menos 1. El orden no afecta el producto, a eso me refiero. 2, 1, 0. Si ustedes suman, ¿cuánto va a dar eso? Si suman hacia abajo los términos, me va a quedar 2s igual, y empezamos con la magia. ¿Esto cuánto da? N. ¿Esto cuánto da? N. Y todos los términos van a dar N. N más N más N más N más N, y así. Pero son N veces, entonces si yo lo hago, me da como resultado el factor de N por N más 1. Por lo tanto, debería saberse, la sumatoria, en este caso, vale N por N más 1 partido en 2. Y eso es el valor de la sumatoria de k elevado a 2. Si yo sumo para k igual 0, desde 0, porque lo hicimos desde 0, hasta n, esa sumatoria me da como resultado n por n más 1 partido en 2. ¿Sí o no? ¿Eso lo han visto ya con los profes de sumatoria? Pero eso no sería la sumatoria de K solo. Espérate, a ver. Sí, profe, porque la de K Sí, Porque disculpa, la sí, K estaba cuadrado haciendo, sí, es sí. eso, N más 1 y Sí, no, estaba haciendo la de 1 K, partido disculpa. 6. Sí, estaba haciendo la de K. Ya, K. Ya, pero tenemos una. Porque esa rosada, yo me había trasladado, yo me equivoqué. Esa es la de K. Porque una progresión aritmética es 0, 1, 2, 3. Y esa resuelve esta, ¿o no? La del 3K. Saco el Sí, 3 sí, para sí. afuera y obtengo la sumatoria de K. Y ahora vamos a hacer disculpen, vamos a hacer la del K cuadrado. Que estaba pensando en tienen toda razón, esa es la de K. La del K cuadrado es más complicada, sí, pero se puede hacer. Se hace así, de la siguiente forma. Voy a borrar esta parte. Entonces, y voy a escribir solamente el resultado. Espérate, voy a borrar acá. Voy a escribir primero. Entonces, la sumatoria de K es igual a n por n más 1 partido en 2. Ya, voy a borrar esto. Ahora tenemos que hacer la del K cuadrado. Para el K cuadrado, lo que tendría que hacer es partir sí o sí, no hay otra forma, con la del cubo. ¿Por qué la del cubo? Porque la del cubo tiene como resultado una raíz de k cuadrado. ¿A qué me refiero? Si yo resuelvo la del k más 1 al cubo, eso me tendría que dar, por la regla del polinomio, 3x más 3k cuadrado más 3k más 1. Entonces, hay que fijarse en un detalle. Yo lo que quiero es saber la del k cuadrado. Entonces despejo k cuadrado. Y me quedaría que k cuadrado es igual a k más 1 menos k cubo menos 3k menos 1. Y uno va a decir, pero profe, ¿por qué está haciendo esto con los cubos? Porque esto
que es una telescópica. Siempre que tengas una resta entre un número y el siguiente, es una telescópica. Por eso se ocupa la del cubo. Y ese término, ahora tendríamos que resolverla y ver cuánto va a dar. Primero, ¿qué sabemos? Que como es una telescópica, si yo la resuelvo, la voy generando, voy a obtener como resultado, en la parte verde, solamente el término... no está ahí. Sí, está ahí. ¿Qué me va a dar? Hay que pensar. Y aquí falta un número, ¿no? No me dijo nada. Todo esto está dividido por 1/3. El 3 que está acá acompañando al... Ese. ¿Qué está ahí? Que me lo había comido. Entonces, la telescópica me va a dar como resultado, solamente va a sobrevivir el último término. Va a sobrevivir el término n más 1 al cubo y le resto el primer término, que es 0. Eso es la parte verde, la telescópica. Profe, ¿Sí? tiene que eliminar el 3 que está al lado de la acá, arriba. No, pues si tiene un 3, pues. Sí, pero lo multiplicó por 1/3. O sea, lo factorizó. No, está fuera el paréntesis el 1/3. Hay un paréntesis acá, todavía no lo multiplico. Verdad. Ya, perdona. Eso. Ya. Ahora la sumatoria acá ya la sabemos, ¿sí o no? La habíamos hecho recién. Esa sumatoria de acá me va como resultado 3, porque no lo saco el 3, un n por n más 1 partido en 2. Esta sumatoria, lo voy a poner con color rojo. Esta sumatoria es esta. La hice yo sin querer recién. Ahí, estaba arriba, esto. Que está ahí, en rojo. Y me falta saber la sumatoria de una constante. La sumatoria de una constante, la sumatoria de 1, sería 1 más 1 más 1 más 1 más 1, da como resultado n más 1. Porque si pongo n igual 2, sería 1 más 1 más 1, porque parte de 0. Acuérdense que los k originales valen de 0. Entonces cuento al 0 como el primer término. Por eso se suma más 1. Entonces aquí obtendría n más 1. ¿Qué tienen en común estos tres términos que están dentro del paréntesis? Factor común, el n más 1. Partido en 3. Y me quedaría n más 1 al cuadrado menos 3 partido en 2n menos 1. Y aquí habría que desarrollar nomás. Desarrollar el polinomio del n más 1 al cuadrado, restar el más 1 que se genera de acá. Aquí hay un más 1 por si acaso, se va con ese menos 1. Y lo resolvemos. Como falta un minuto, lo voy a hacer yo mentalmente. A ver, ahí tendría que dar 1 partido en 3. N cuadrado más n partido en 2. Y ahora, si los hacemos, estamos seguros, saco el 2 para afuera, el factor 2, y me quedaría n más 1 partido en 6 por 2 n cuadrado más n. Y ahí está el resultado. Entonces la sumatoria, y lo voy a escribir acá arriba, o acá abajo. Igual se podría escribir como n por n más 1 por n más 2, ¿cierto? Sí, como resultado da n, sí, porque da eso. Sí. N por n más 1, factor común de n. Sí, ahora me di cuenta. 2n más 1 partido en 6. Y ahí está, sí, esa me la sé de memoria. Entonces da eso. ¿Profe? Sí. Como la sumatoria empieza en 3, podría restar abajo y sumarle adentro, ¿cierto? Sí, ahí uno hace lo que quiere, pero tienen que entender que parte de 3, es un buen consejo. Porque no parte de n igual 0. Entonces como parte de 3... de 0. Sí.
Y espérate. Entonces. Oh, se me pegó la cosa. Espérate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para terminar, si los queda un minuto, igual los podemos pasar un poco, no se preocupen. ¿Ustedes tienen clase ahora? Sí, tenemos clase. Ya. Entonces, para resumir, la que teníamos que resolver eran la del k, que ya la tenemos, la del k cuadrado, que ya la tenemos, y la sumatoria del 2. Con eso tendríamos toda la parte de esta sumatoria, que también la podemos resolver. Y la que falta es la de una potencia. ¿Alguien se acuerda cómo es para terminar la de una potencia? La de una potencia, no la voy a poder demostrar, pero la sumatoria de un r elevado a k tendría que ser más o menos, ¿cuánto era? Era como una telescópica. Era 1 menos Rn, parece, partido en 1 partido en R. Menos 1, ahí está. Me falta 1. Esa es la sumatoria de una potencia. Entonces reemplazan el R, que en este caso es, ¿cuánto? 2/5. Y hay una regla que si es mayor que 1, menor que 1, el R. Ya, eso. No alcanzamos, menos mal que partí con esto porque la primera igual era sencilla, era calcular dominio y recorrido, que ya lo habíamos hecho. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Pero ¿puedes mostrar la fórmula esa del cuando está elevada acá? ¿Cómo obtenerla? Gracias. O sea, no es que quería anotar la fórmula. Ya. Se llama sumatoria de potencia. Igual veamos si es verdad. A ver, espérate. No se acuerda. Vamos a poner sumatoria de potencia. Sumatoria de una potencia. Vamos, Google Imágenes. Los vamos. Mira, ahí está el del K cuadrado. Mira, ahí está. ¿Sí? Sí, ahí está. La sumatoria de una potencia. Es 1 menos R elevado a n menos 1 partido en 1 partido en R. Muy bien. Muy buena memoria. Y ahí estaban los otros también. Tienen que buscar como sumatoria de un x cuadrado, sumatoria de un x o sumatoria de una potencia. Entonces con esa sumatoria podríamos resolver la sumatoria total. Porque ya teníamos la telescópica, teníamos la del polinomio y nos faltaba la potencia. Y se separan por separado y se suman al total. ¿Ya? Chao, chao. Cuídense. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, que esté bien.